Un cordial saludo para todos los que van conectando, los que van a entrar después o van a ver más tarde este devocional. Recuerden que este es el devocional de la noche. Espero poderlo publicar esta noche, jueves 11 de noviembre, porque últimamente, pues debido al internet, en la tarde yo lo estoy grabando y cuando lo voy a publicar a las 7 de la noche, pues a veces hay problema y sube por allá hasta las 12 de la noche o ya me toca hasta el otro día publicarlo. Pero bueno, vamos a hacerlo hoy, vamos a continuar con el devocional que venimos trabajando, que se llama un claro mensaje de amor y seguridad en Cristo Jesús o en Cristo, donde estamos estudiando las tres cartas de Juan. Ahora nos encontramos en la primera carta de Juan en el capítulo 3 y hoy nos corresponde ver el versículo 11 al 15. Entonces vamos a estar en primera carta de Juan capítulo 3 versículos del 11 al 15 para que vayan alistando su agenda, su esfero, su lápiz, lo que utilicen para tomar sus apuntes. Lo que voy a hacer luego es que voy a orar, o sea, voy a en este momento a orar por la reunión, por el servicio, no, perdón, por el devocional y empezamos, ¿vale? Buen Señor, buen Dios, Rey amado y Santo Padre que estás en los cielos, santificado Señor sea tu hermoso nombre, Padre mío. Muy buena tarde o noche ya dependiendo, Santísimo Dios, en el momento en que lo vayan a ver, o buen día también puede pasar, Dios, para los que están conectados, Padre, pero para ti, Señor, muchas gracias por este día, por tu compañía, Señor, por la forma en que guías mi vida y cómo estás ahí pendiente de mis necesidades y las de mi familia, Señor, gracias. Y a pesar de que a veces enfrentamos situaciones difíciles, tú nos das la fuerza y lo que necesitamos para poder salir avantes frente a toda situación, Señor. Te ruego por favor ahora tomes control de mí por medio de tu Espíritu Santo, Santísimo Rey, que hables por mí, Dios, que utilices mis cuerdas vocales, mi boca y mi lengua, Dios, para llevar un mensaje que fortalezca la convicción de cada una de las personas que están viendo el devocional, Dios, pero que también ayude a su corazón a tratar su carácter, Dios, y poder conocer más tu voluntad y aplicarla y vivirla en sus vidas, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, amado Rey, te agradezco por todo, Señor. Te lo agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Y hoy lo que vamos a ver en estos versículos del 11 al 15 es la necesidad que tenemos todos. Iba a decir la necesidad que tenemos los cristianos de amarnos unos a otros. Pero realmente es la necesidad que tiene toda la humanidad de amarse unos a otros, porque como seres humanos estamos muy apartados del bien, estamos muy alejados de Dios y realmente lo que uno ve en el mundo no es amor, lo que uno ve es mucha maldad y mucho odio, mucho rencor, mucha soberbia, mucha envidia entre todas las personas que moramos en este planeta Tierra, ¿no? Que al final de cuentas, pues es la casa de todos, independientemente del color que tengamos, blancos, negros, amarillos, yo que ni siquiera sé, mi color es como un color trigueño ahí, ¿cierto? Entonces, em, tenemos muchos colores, muchas formas, pero vivimos en un solo planeta, en el planeta Tierra, o sea, es decir, compartimos el mismo aire, la misma agua, porque hay un ciclo rotativo del agua y es la misma agua, ya no cambia, es la misma. Y todo eso compartimos, pero en la humanidad no hay amor, realmente falta mucho. Entonces hay una necesidad de amarnos los unos a los otros. Y ahí en Primera de Juan, capítulo 3 versículos 11 al 15 y empiezo en el versículo 11, voy a leer la Reina Valera contemporánea, dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Versículo 13. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Versículo 15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Ok? Bueno, como les decía, esta serie se llama Un claro mensaje de amor y seguridad en Cristo. ¿Y por qué se llama así? Pues precisamente por la seguridad que tenemos de amar por medio de Jesucristo. El amor, y alguna vez lo dije, el amor es un concepto ambiguo en el mundo, pero es muy claro para Dios lo que es el amor. Concepto que a veces nos es esquivo a los humanos. A la humanidad a veces ese concepto de amor le es esquivo, o el verdadero amor, o el amor sincero, el amor de Dios, porque en el mundo, como les decía, hay muchos conceptos de amor y es ambiguo, pero para Dios hay uno solo. Y ese concepto a veces nos es esquivo como seres humanos, pero que al mismo tiempo el amor es la esencia de la existencia y es tan importante que Jesús lo dejó consignado como un mandato o como un mandamiento. Ya les voy a pedir el favor de que me acompañen a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34 dice, 13, 34. Dice ahí Jesús, un mandamiento nuevo les doy. Vea, oiga, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Pero dice ahí Jesús, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Pues imagínense que nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Y así se supone que debemos amar, aunque realmente no nos están pidiendo que muramos por alguna persona, ¿cierto? Pero en ese concepto sí quiere decir es que nuestro amor tiene que ser es muy desprendido, tiene que ser un amor muy sincero. Por eso les decía en un estudio anterior que leyeran la escritura que está en Primera los Corintios capítulo 13, que habla del amor, del concepto real del amor. Y dice ahí que nos amemos unos a otros. Ese mensaje o ese mandamiento hasta el día de hoy no ha cambiado. Y es más, como que cobra más relevancia en este mundo, en esta época, en este mundo tan doloroso y tan lleno de envidia y de odio en el que vivimos, ¿sí? Y que tenemos que convivir cada día, ¿no? Pero, ¿qué cosa o qué cosas son las que interfieren con el amor y no lo dejan triunfar en el mundo? Pues Juan nos brinda un ejemplo, el ejemplo de Caín. En el versículo 12 de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La historia de los dos primeros hermanos que pisaron este planeta Tierra, Caín y Abel, fue una historia de tragedia, una historia de envidia, una historia de soberbia y una historia de odio. En la primera hermandad que existió sobre el planeta Tierra, Caín y Abel, ya en esa
se vio una historia de tragedia, de envidia, de soberbia y de odio. Y eran los primeros, ¿sí? El ser humano puede albergar dentro de sí tanto amor como tanto odio también. Al final, cada persona o cada quien elige qué es lo que lo quiere gobernar en su vida, si el odio o el amor. Es una decisión, o sea, el amor no es una de esas cosquillitas que siente uno por ahí, que maripositas en el estómago, no señor. Eso de pronto es que tiene una úlcera o de pronto una bacteria o una gastritis, pero maripositas en el estómago por amor, no, eso no es algo que sea real. El amor es una decisión, uno puede decidir en la mañana amar o puede decidir en la mañana odiar. Tú lo decides, decide qué quieres hacer cada día, si amar o por el contrario odiar. ¿Sí? Pero vamos a ver un poco más la historia de estos dos hombres, de Caín y Abel, de estos dos hermanos. Y entonces les voy a pedir el favor de que vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice ahí en Génesis 4:1, en Reina Valera contemporánea, voy a leer. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Versículo 3. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Llevó Abel, ¿no? Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Entonces, al parecer acá, va a ser un alto ahí, en el versículo 6. El carácter de Caín, al parecer ahí, no era muy bueno. Algo había en él que no le permitía tener una conexión con Dios, una comunión real, o era una relación con Dios muy superficial, parece ser, o una relación que no tiene una base firme en su relación con Dios. Algo pasaba ahí en el carácter de este hombre Caín, porque Dios se lo dice, o sea, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Algo pasaba en el carácter de Caín, que al parecer pasa en el carácter de la humanidad. Versículo 8. Dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué pasó acá? Versículo 9. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Bueno, la pregunta Dios la hace no porque no sepa, sino para ver qué respondía Caín. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Claro, Dios siempre va a saber las cosas que hacemos desde mucho antes de que la hagamos. Por eso más adelante va a haber un espacio para hablar acerca de la confesión de pecado, porque pues Dios ya sabe que vamos a pecar y cómo, desde antes de que lo hagamos. Versículo 11. Ahora pues,
maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y andarás por la tierra errante y extranjero. Al parecer, Caín deja de ser agricultor para convertirse en cazador, porque ya la tierra no le iba a dar las mismas bendiciones ni el mismo fruto que le daba antes, porque la tierra reclamaba la sangre que él derramó de su hermano Abel. Capítulo 13, versículo 13, perdón. Versículo 13. Caín le dijo al Señor, mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió, pues cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso en Caín una señal, para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y ya empieza a verse la misericordia y la compasión de Dios, porque Dios hubiera podido destruir a Caín por lo que hizo, pero por el contrario le está dando la oportunidad de continuar viviendo y tal vez de arrepentirse y de cambiar, ¿no? La historia nos presenta a dos hermanos que al parecer les iba muy bien en lo que hacían y eran bendecidos por Dios. También se evidencia que en agradecimiento cada uno de ellos quiso llevar un presente a Dios, una ofrenda. Nadie los obligó, ahí no habla de que Dios los haya obligado, les haya impuesto esa ofrenda o diezmo, nada. Al parecer ellos por agradecimiento tomaron la decisión de llevarle a Dios esa ofrenda. Ellos decidieron hacerlo, ¿cierto? También es notorio que ambos tenían una relación con Dios, o sea, pues si yo le voy a llevar a Dios una ofrenda en agradecimiento es porque estoy agradecido con Él, porque lo conozco y hay una conexión con Él, o ya estoy teniendo una relación con Dios. Entonces al parecer ambos tenían una relación con Dios y al parecer uno de ellos llevaba una relación más sincera o más profunda con Dios, mientras que al otro no sé, algo pasaba con él en su relación con Dios. Parecer tiene una relación con Dios un poco más superficial, pues ya es algo que yo creo, que yo opino, que al parecer Caín tenía una relación un poco más superficial, no muy sincera, o algo había en su carácter que no le permitía tener esa conexión, esa comunión con Dios plenamente, y por eso hasta encubrió su pecado cuando Dios le preguntó, ¿y dónde está tu hermano Abel? De hecho, respondió con arrogancia, ¿no? ¿Acaso soy yo el guardia de mi hermano? Entonces, su relación con Dios no estaba muy bien. Y ahora vamos a ver por qué. Y así como nos suele pasar a veces cuando no oramos y no nos mantenemos conectados con Dios, perdemos ese contacto sincero con Dios y se bloquea nuestra relación con Dios y todo empieza a fluir mal en nuestra vida. Entonces, esto llevó a Caín a que sus obras fueran malas y su corazón, en vez de estar lleno de amor, se llenó de odio, se llenó de envidia, de ira y soberbia contra su hermano. Ahí la escritura nos muestra, o mejor, la escritura no muestra, o no revela, o no dice que Dios tuviera preferencias más por uno que por otro. Ahí la escritura no está diciendo que Dios tuviera más preferencias por Abel que por Caín. Al parecer, a ambos Dios los amaba por igual, los trataba por igual y los bendecía por igual. Pero la diferencia parece ser que estaba en la relación que cada uno tenía con Dios. Y aquí me gustaría que ustedes hicieran un par de preguntas. Ahí anótelas y ahora cuando termine el devocional, respóndaselas. ¿Cómo se encuentra hoy, en este momento, tu relación con Dios? Pregúntate eso. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se encuentra hoy tu relación con Dios? ¿Y cómo es la relación que tienes con tus hermanos en la fe o con tu familia? En tu casa, en tu hogar, o con tus papás o tus hermanos, o tu esposa, tus hijos, no sé. Pero
¿Cómo está la relación con tus hermanos en la fe y con tu familia? Respóndete esas dos preguntas allá. Lo lógico pensaría uno es que como solo eran dos hermanos, Caín y Abel, entre ellos no debería existir un sincero amor o no debería existir ninguna discordia, más bien que existiera amor y solidaridad, ¿no? Uno pensaría que porque eran solamente dos, pues no habría esas cosas. De hecho, muchas personas piensan que hay más bien discordias cuando hay muchos hermanos, que esas se presentan solo cuando existen muchos hermanos. Pero la verdad es que no, solo se necesitan dos. A veces cuando mis hijos por ahí disgustan entre ellos, yo les digo, párele, o sea, no le preste atención porque para pelear se necesitan dos. Si uno de los dos no pelea, pues no hay nada, ¿cierto? Entonces lo que afecta ahí es la falta de una relación sincera y profunda con Dios, algo real. Lo que llevó a Caín a matar a su hermano fue la falta de amor y al parecer comenzó por algo tan insignificante como un enojo a causa de la envidia. Y la envidia la causó él por su pecado, ¿no? Porque Dios se lo dice. Dios le dice, si hicieras lo bueno, ¿no serás enaltecido? Si hicieras lo bueno, no serás enaltecido porque a nadie van a enaltecer o a nadie van a glorificar o van a aplaudir por hacer lo malo. No, eso nunca va a pasar. Al que hace lo bueno es el que se le motiva a eso, bien, bravo, bien hecho, a ese. Pero, o sea, el que hace el mal no. Pues eso sería injusto y no tendría ninguna relación con la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces esa falta de amor al parecer comenzó por algo tan insignificante como una envidia y un enojo, luego se convirtió en ira y en soberbia, parecido a lo que les pasó a los fariseos con Jesucristo. Primero su envidia los llevó a enojarse con Jesús, luego eso los llevó a la ira y a la soberbia. Y la conclusión de eso fue un plan para arrestar a Jesús y luego matarlo en la cruz. Entonces, del enojo al homicidio hay menos de un paso. Eso es, ahí está cerquitica. Del enojo al homicidio. ¿Cuántas personas están en la cárcel porque de un enojo se llenaron de ira, se airearon y luego mataron a la otra persona? Pues ahí nomás está. Y así, por ejemplo, lo dejó plasmado Cristo. Y ahí me acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Dice ahí Mateo 5, 21. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando él dice el que le diga necio, le diga fatuo, quiere decir el que sea grosero y agresivo hasta verbalmente con su hermano, en la fe o familiar o lo que sea. Quedará expuesto al infierno de fuego, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces podemos concluir en la vida de Caín un par de cosas. Por ejemplo, unos conceptos ahí, un par de cosas podemos concluir que conocía a Dios, o sea que tenía una relación con Dios, pero que esta relación al parecer no fue lo suficientemente consagrada, sincera y devota como para equiparlo, para amar por encima de su carácter soberbio y al parecer su decisión entonces fue contraria, o al parecer no, su decisión fue contraria a la voluntad de Dios. Entonces, no veo en Caín, no veo en él una común unión con Dios. Algo no cuadraba ahí, algo no cuadraba ahí. También se evidencia desobediencia en Caín y al parecer por falta de fe.
Y ahí sí vayámonos hasta Hebreos, hasta el libro de Hebreos, que está casi al final de la Biblia, es de los últimos de la Biblia. Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por la fe, ¿sí ve? Y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel esté muerto, todavía habla por medio de su fe. Entonces esta falta de obediencia a causa de su falta de fe se convirtió en envidia y en odio. Lo más importante de una comunión con Dios es prestar atención a sus recomendaciones y no rechazarlas para entregarnos al pecado. Esto le pasó a Caín. Dios le hizo una recomendación, pero Caín no la quiso escuchar. Quiso hacer su voluntad, porque antes de que matara a Abel, Dios le hace una recomendación y lo anima a que se ponga bien. Le dice ahí en Génesis capítulo 4, versículo 6, le dice, y aquí voy a leer, es una versión Dios habla hoy para que sea un poco más claro ahí. Génesis capítulo 4, versículo 6 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. En esta semana tuve la oportunidad de hablar, de ver una actitud en alguien conocido en mi familia y puso la cara, pone a veces una cara que se le deforma la cara, así como que se le deforma la cara. Entonces no me gusta ver a esa persona así porque pues se le deforma el rostro y si sigue así con los años de pronto le van a salir arrugas y la cara le va a quedar toda. No, lo chévere es que la cara a uno le quede feliz, alegre, sí, que la gente note que uno es cristiano, que la gente note que uno tiene una relación con Dios. Es que uno pueda vivir así, así tú estés enojado, lo que sea. Dice la escritura, si te enojas no peques, que el enojo no te dure todo el día. Entonces, hasta en el rostro se nota eso y Dios se lo está diciendo ahí, porque ahí empezando el versículo 6 le dice, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? O sea, nomás en el rostro se le notaba el pecado a Caín y Dios lo notaba, o sea, pones tan mala cara, o sea, se te nota, Caín, ¿qué pasa, viejo? Y versículo 7, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara de hacer y tener un rostro mejor, alegre, feliz, chévere, que uno lo vea y, chévere, esta mujer está bien, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte, el pecado, como ahí en Primera de Pedro lo dice, como un león rugiente está ya agazapado esperando a quien devorar. Entonces el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y Dios le hace esta recomendación, pero al parecer Caín, algo en su carácter, en su relación con Dios, no le permite a él hacerlo, no sé. Y es lo que yo quiero que ustedes interioricen y vean y analicen, porque nos puede pasar a nosotros. Por otro lado, Caín intentó ocultar su pecado. Pero ¿cómo hacemos para ocultarle algo a alguien si éste ya lo sabe desde antes de que lo hagamos? Eso es muy difícil, no se puede ocultarle algo a Dios. Y al final todo va a quedar al descubierto. Por eso es que es importante la confesión de pecado. Ahí en el grupo interno de la iglesia hice una pregunta de ¿para qué sirve el pecado? Ahorita voy a leer algunas de las respuestas que me dieron para poder empalmar con lo que estoy diciendo. Pero luego dice Juan ahí en Primera de Juan capítulo 13, perdón, capítulo 3, versículo 13, que es la que estamos analizando hoy. Juan, primera carta de Juan capítulo 3, versículo 13. Primera de Juan 3, 13 dice, hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. Versículo 14.
En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y aquí por lo menos Juan está colocando al mismo nivel el odio con el homicidio. ¿Por qué? Pues porque para Dios no hay niveles de pecado. Para Dios pecado es pecado, ya sea enojarse o matar o mentir. Entonces Juan quiere decir que si no existe amor en la humanidad, si no existe amor en una persona, es porque está muerta en vida, como un zombie. No sé si han visto películas de zombie, como un zombie, que vaga por el mundo sin un propósito, sin un objetivo o una meta clara más que la de agradar al mundo, comiendo de lo que el mundo le ofrece, muerte. Para Dios no hay ninguna diferencia entre airearse, enojarse o cometer un homicidio. Para Él, como les dije, pecado es pecado. Y el pecado, y aquí es donde vamos a entrar a analizar, tica Leo, las respuestas que me dieron a la pregunta de para qué sirve la confesión, pues resulta que el pecado es una barrera, como un muro, una barrera que altera, que rompe o causa una división entre Dios y nosotros. La invitación es, busca la manera de confesar tu pecado, no porque la confesión sea para perdonar el pecado, porque eso ya lo hicimos cuando nos fuimos a bautizar. Acuérdense que eso ocurrió el día que hicimos la lista de pecados. ¿Se acuerdan la lista que hicimos de pecado? Que nos arrepentimos a causa de esos pecados, que entendimos que por esos pecados Cristo murió en la cruz, que tomó mi lugar en la cruz por esos pecados, nos arrepentimos y luego fue que nos bautizamos para el perdón de esos pecados y para recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ahora que ya somos cristianos, ahora que ya recibimos ese perdón y esa borrón y cuenta nueva de pecados, la confesión de pecado tiene otra connotación más que la de perdonar los pecados, porque eso ya ocurrió en el momento en que nos bautizamos. Y ahí sí, por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2 dice, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera oír. Eso es lo que hace el pecado. Crea una barrera que causa una división entre Dios y nosotros y no permite que Dios nos quiera oír. ¿Ok? Entonces, después de bautizarnos y recibir el perdón de nuestros pecados, se supone que no debemos pecar más. Pero a causa de nuestra debilidad humana, puede pasar que en algún momento fallemos y pequemos. En ese fallo, ese o esos pecados son los que causan una barrera entre Dios y mi relación con Él. Y la confesión de pecado entonces me ayuda a romper esa barrera y restaurar mi relación con Dios nuevamente. Porque lo que hago entonces es, como les dije, es derribar esa barrera que impide que Dios pueda trabajar en mi carácter a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo que mora en mí, porque recuerden que nuestro ser es el templo del Espíritu Santo, donde mi ser es ese hogar del Espíritu Santo y requiere de toda limpieza y transparencia de corazón para poder morar en mí el Espíritu de Dios y poder actuar. Entonces lo que hago con la confesión de pecado es derribar esa barrera para mantener limpio el templo de Dios, del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda trabajar y actuar en mi carácter. Para eso es que sirve la confesión de pecado después de ser cristianos. Porque antes de ser cristianos es cuando
hicimos la lista de arrepentimiento, de pecado, donde nos arrepentimos, donde reconocimos que esos pecados llevaron a Cristo a la cruz y con arrepentimiento nos bautizamos con fe para recibir el perdón de esos pecados y el Espíritu Santo y empezar una vida nueva. Pero ya siendo cristianos, la confesión se hace para derribar esas barreras y restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, cuando nuestra relación con Dios está en óptimas condiciones, cuando estás enfocado en tu oración, en tu lectura de la Biblia, pero en la aplicación de las escrituras y de la voluntad de Dios, cuando estás en óptimas condiciones en tu relación con Dios, es más fácil amar a Dios y amar a nuestros semejantes y amarnos unos a otros. Y eso es lo que le hace falta al mundo. Una relación, una comunión profunda, estrecha y sincera con Dios para que pueda tener la facultad de amar con mayor facilidad. Mientras encubramos nuestro pecado, nuestra comunión con Dios y con la iglesia se va a ver afectada y se va a exteriorizar en odio, en rencor, en soberbia, en ira y en toda clase de pecado que se incuba y que prospera en nuestro corazón si estamos sin Dios o alejados de Él. Entonces la escritura de hoy lo que nos anima es a tener un corazón transparente, una vida limpia de pecado, confesando el pecado, sacando, derribando esa barrera que pueda separarnos de nuestra relación con Dios para poder realmente vivir en amor, poder demostrar amor por las personas que nos rodean, por todos, aunque sean nuestros enemigos, aunque sean personas desconocidas, pero hay que amar, este mundo necesita amor. No sé si ustedes prenden las noticias o las escuchan en radio. Yo lo que evidencio cuando prendo el noticiero, cuando pongo las noticias, cuando voy en el carro, en radio, pues es que este mundo necesita amor, necesitamos mucho amor, porque dejamos que el pecado nos domine, como le pasó a Caín, porque no hay una relación profunda, sincera y estrecha con Dios. Algo pasa ahí, ¿ok? Bueno, voy a leer algunas de las respuestas que me dieron a la pregunta que hice de para qué sirve la confesión de pecado y alguien me dijo, cuando tú tienes discernimiento entiendes que el pecado te mata, cuando no confiesas tu pecado, Él se encarga de que día a día te vayas secando, que te hundas, que te marchites. Pero la confesión te da paz, te une nuevamente al Padre, te da confianza porque Él te sacará del hueco y te protegerá. Y habla del arrepentimiento, me dice esta persona. Muy buena apreciación. Por aquí hay otra que dice, pienso que el confesar mi pecado me ayuda para no crear una barrera con Dios. Muy acertado. Como me sucedía antes de bautizarme, el confesar me permite tener una conciencia limpia y reconocer que en mi debilidad necesito totalmente a Dios. Esta escritura me hace pensar mucho en abrir mi corazón. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10. Muy bien, muy bien. Otra por acá dice que el confesar pecado es para limpiar nuestra alma y presentarnos dignos delante de Dios Santo y poderoso que envió a su Hijo a morir por nosotros y pudiésemos lograr una salvación con un costo muy alto para Jesús. Al confesar mi pecado, limpio mi casa, que es el templo del Espíritu Santo, para que Él habite en mí. Muy bien, están, veo conectados, muy bien, muy bien. Por aquí hay otra que dice, otra que dice, lo que entiendo bajo la luz de las escrituras es que la confesión es el remedio que Dios creó para el alma humana. Proverbios 28:13. Santiago 5:14, 16. No confesar pecado nos enferma, dice esta persona. Salmo 32, 1 al 11. Podemos ser afectados psicosomáticos del pecado sin confesar, como la ansiedad, la intranquilidad, depresión, culpabilidad, agresividad y temor. Vea, esta persona está hablando de lo
como lo que le pasó a Caín, ¿no? Cuando dejamos que el pecado nos domine. También muy bien. Entonces, confesar a Dios mi pecado sirve para sanarme, sanar mi corazón, y una persona sana puede servir a otros de manera más efectiva y confesar mi pecado a otros, como dice Santiago 5, 14, 16, sirve para que ellos sean consejeros y oren por mí, no para que sea juzgada. Confesar en griego significa declarar la misma cosa, lo que implica hablar con otro públicamente del tema. Muy bien, estoy viendo buenos conceptos y buenas respuestas acá. Aquí otra persona me responde acerca de la pregunta que hice de para qué sirve confesar el pecado. Esta persona dice acá, me da una escritura. Segunda de Samuel 24:10 dice, entonces le mordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio, yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10, y la persona me dice que confesar el pecado libera mi culpa y reconozco la grandeza de nuestro Padre y su gran amor. Que otra persona que me responde, confesar mi pecado me ayuda a sentirme libre, a tener un corazón limpio y transparente ante Dios. Muy bien. Mientras calle mi pecado, no podré tener una relación real con Dios. Salmo 32, versículo 5. Muy bien. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ves? Están muy buenas respuestas, la verdad que sí. Aquí hay otra. Salmo 32:5 también cita a esta persona, dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Dice esta persona, quien encubre su pecado jamás prospera. Otra escritura, Proverbios 28:13. Esta persona respondió con escrituras, muy bien. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Muy bien. Y vota otra escritura, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuera rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Para mí es la confesión de pecados. Okay. Por aquí hay otro. Cita también escrituras. Cita Primera de Juan 1:9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. También cita Primera de Juan 1:8-9, que es la misma, y cita también Primera de Pedro 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 al 9. Describe a los creyentes como real sacerdocio y nación santa. Y habla también, cita Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 y capítulo 5, versículo 10 y también Santiago 5, 16. Y dice Primera Timoteo 2, capítulo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, por eso creo que nos confesamos, dice esta persona. ¿Nos cuentas cómo nos quedó la tarde? Bueno, bien, veo muy buenas respuestas. Esta otra. La confesión de pecados sirve para tener el corazón limpio y agradable a Dios y para poder tener muy buena relación con Dios y alcanzar la vida eterna, pero sobre todo para poder llevar el mensaje a las demás personas, ser testimonio y poder tomar la Santa Cena. Muy bien, la verdad que tuvieron muy buenas respuestas, los veo bien conectados y eso es bueno. Entonces, puedas trabajar esta semana, lo que resta de esta semana, en esa transparencia en tu corazón, en tener un carácter más amoroso, en poder servir y amar y ayudar a los demás. Bueno amigos, muchísimas gracias por este tiempo. Espero que este devocional les haya podido servir, ser de mucha utilidad. Ahora los dejo para que puedan descansar. Bueno, si esto lo logro publicar hoy mismo 11 de noviembre, si no lo logro pues será ya para mañana. Entonces pues les deseo un inicio de día bueno si lo ven en la mañana temprano. Pero de todas maneras, bendiciones para todos y vamos a trabajar las escrituras de hoy, mediten en ellas, cualquier pregunta que me quieran hacer,
Pueden hacerlo ahí por YouTube, por Facebook, si tienen mi WhatsApp también, me quieren escribir al 316-436-8856, es mi número de WhatsApp aquí en Colombia, ahí me pueden escribir si tienen alguna duda, algún comentario, ya por Facebook, por YouTube también lo pueden hacer. Y bueno, bendiciones para todos, voy a cerrar con una oración. Buen Señor, Padre mío, muchas gracias por este tiempo, Señor, gracias por que tú guías y diriges estas devocionales, Dios, y tu palabra, la verdad que me conforta y sé que también conforta a muchas personas. Ayúdanos a ir colocando cada cosita en nuestro carácter, Dios, cada cosita de tu palabra para que nuestro carácter se vaya forjando y formando un carácter igual, Dios, muy parecido al de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos en lo de aquí en adelante a trabajar en esa transparencia de nuestro corazón, confesando nuestro pecado, buscando hacer lo que a ti te agrada, lo bueno, Señor, para poder amarte a ti y amar a los demás, Señor, sin ninguna restricción, Padre. Porque es lo que necesita este mundo, Señor, mucho amor. Gracias, Padre mío, y en tus santísimas manos encomiendo pues este tiempo de que haya podido ser muy edificante, Padre. Te oro y agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Los invito para de hoy en 8 días también en el devocional de la noche para continuar con este capítulo 3 de Primera de Juan. Y el domingo, como vamos a estar por fuera de Villavicencio y creo que no hay señal, yo voy a grabar la prédica del servicio que la va a dar Jorge Sanabria. Es un amigo de la iglesia en Bogotá que nos va a visitar, él va a dar la prédica. Entonces yo la voy a grabar para poderla después pasar en diferido. A todos ustedes que estén muy bien, bendiciones.